Sean todas y todos por Aldec. Mi nombre es Claudio Nostroza, soy asociado de Weiman, abogados e ingenieros en Chile, y también miembro, por supuesto, de la asociación. El quinto panel está titulado Hot Topic, Dispute Boards en obras públicas. Estará a cargo de un abogado brasileño que tiene más de 30 años de experiencia en el área de construcción e infraestructura. Actualmente es socio del estudio LO Baptista Abogados, ubicado en Sao Paulo, donde es responsable por los arbitrajes de construcción e infraestructura. Eh, Actualmente también es árbitro y miembro de Dispute Boards. Es importante agregar que es fundador y expresidente del Instituto Brasileño de Derecho de la Construcción y es representante brasileño de la Dispute Resolution Board Foundation y presidente del capítulo brasileño del Club de Español de Arbitraje. Finalmente, hay que sumar que es miembro de la Society of Construction Law y del Chartered Institute of Arbitrators. Eh, Espero que sea un muy buen módulo, que disfruten y le dejo la palabra entonces a Fernando. Fernando está sin audio. Aquí, bien. Vale. Muy buenos días a todos. Es un placer muy grande estar aquí delante de mis queridos amigos de Latinoamérica. Estoy muy contento de estar en un panel juntamente con Elina, mi querida amiga, Jaime y Cris, todos amigos muy queridos. Ya estuvieron aquí en Brasil muchas veces, ya nos encontramos en muchos otros sitios por el mundo en este mercado extraordinario de la construcción y de arbitrajes y dispute boards. Es un gusto enorme estar aquí con todos. Agradezco por tener aceptado la invitación a Cris, Elina, Jaime. Y debo decir que estoy muy contento con la evolución de Aldec, que en tan poco tiempo ha logrado agregar a tantas personas, a tantos profesionales interesados en el tema de derechos de la construcción. Un trabajo, sin duda, que merece todo el reconocimiento a Cris, a Cristian Díaz, que está en Costa Rica, y a Silvia Tejos, que estamos aquí muy contentos por tener este trabajo también acepto por la comunidad. Bueno, tenemos aquí profesionales de reconocida calidad. Vamos a tener un panel donde se va a hablar español, inglés y también portuñol, que es mi idioma oficial. Creo que Cris lo puede comprender a todo en español, pero se siente más confortable hablando en inglés. Cuando tuvimos algo que cuestionar a Cris, lo vamos a hacer en inglés también para facilitar la dinámica. Y es una lástima que no tenemos aquí la traducción simultánea como estamos acostumbrados en los congresos internacionales, pero tenemos ahora que... la gran ventaja es que Elina, que es rusa, vive en Chile hace muchos años y habla un español excelente, entonces no tenemos que hablar ruso aquí. Ya que no tenemos la traducción simultánea. Bueno, voy a iniciar hablando un poquito del histórico profesional de los tres panelistas en la orden que van a hacer sus ponencias aquí. Christopher Myers es arquitecto especialista en la prevención y resolución de conflictos en proyectos internacionales de construcción. También es árbitro, mediador, adjudicador y miembro de Dispute Boards. Ha dado evidencia de peritaje en tribunales internacionales de construcción y ha dado asesoría en más de 400 proyectos de construcción en diferentes jurisdicciones. Fue presidente de la Fundación de Resolución de Disputas, la DRBF, Dispute Resolution Board Foundation,
y es miembro del jurado del Tribunal Internacional de FIDIC. Colabora con foros internacionales en el tema de la contribución de prevención de disputas. Nuestro segundo panelista, Jaime Gray, es cofundador y socio de la firma NPG Abogados. Fue co-chair del Comité de Proyectos Internacionales de Construcción de la IBA en 2018-2019. Es fellow de la International Academy of Construction Lawyers y fue el primer presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. Es miembro de la Capacity Building Committee de la FIDIC y es representante en el Perú de la DRBF. Magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es profesor de posgrado en Derecho de la Construcción en la misma universidad y también en la Universidad del Pacífico. Es árbitro y miembro de múltiples dispute boards y ha participado en varios de los más importantes proyectos de ingeniería y construcción en América Latina. Elina Mereminskaya es abogada rusa con magíster y doctorado en Alemania. Ha desarrollado su carrera a lo largo de los últimos 20 años en Chile. Socia de Wageman Abogados e Ingenieros, oficina interdisciplinaria enfocada en proyectos de construcción e infraestructura. Miembro del Consejo Directivo del CAN Santiago, árbitro internacional y miembro de la lista de árbitros de ICDR y de la Cámara de Comercio de Lima, entre otros centros. Elina es también miembro de la ICC Task Force of Arbitration en ADR. Bueno, estos son los ilustres miembros que tenemos aquí para iniciar nuestra charla, que será entonces iniciada por Chris Myers para hacer una breve presentación. Después Jaime hará una breve presentación también. Y por último Elina, y después iniciaremos una charla. Chris, please, switch yourself. Thank you. Bueno, gracias, Fernando. Y buenos días, Costa Rica y América Latina. No estamos presentes físicamente, pero sí, estamos presentes en espíritu, energía y en colaboración. Encantado de participar en este evento. Gracias a los organizadores por esa invitación. Y lo siento mucho, pero ahora voy a hablar en inglés, como dijo Fernando. Entonces, continúo en inglés. So, I want to tell you to start with about a Russian scientist. And this story, in fact, it connects all of the panel because we have a foundation from Russia, we have developments in Latin America, including Brazil, and then also in the UK. So this is a story about Natan Yavlinsky, who invented in 1958 a prototype machine to capture a plasma gas at temperatures which are more than 100 million Celsius. So it's more than 10 times the temperature at the heart of the sun. And this machine, it connects and contains the gas inside a magnetic field with a supercooled shell, and it's called a tokamak. And Natan created the first tokamak in 1958, and I'm going to just try to share with you just one moment, if I can, my screen. Bear with me 1 second. Let's see if I can get the screen shared with you. Fernando, do you see my screen now? Okay, perfect. Okay, let me put this onto a slideshow. Bear with me a second. Okay, and I just need to go to. So I don't know whether you now see, just 1 second. You see the slides. Excuse me 1 second. No, we can see that, yes. Okay, perfect. So here we have the first tokamak, which contains the extraordinary temperature gas.
And Nathan developed this through the 1960s and his team. And as he was publishing results, the results were not believed. And he had to continue with the research through the 1960s until we get to the end of the 1960s, when finally they achieved international recognition. And this is the point at which the developments expand outside of Russia through into, amongst other places, into Brazil and Latin America and the UK to create this extraordinary machine. The question was, though, how to take something from the laboratory into a practical application for the wider world. And the storyline that passes through international collaboration, where we then have an agreement between Mikhail Gorbachev and Ronald Reagan to develop an international collaboration. And then if we fast forward this story to the current millennium, we now have under construction in France the latest development of this concept of the tokamak, which is has been on site since 2012 and is effectively will be this extraordinary container to house this plasma gas at incredible temperatures contained within a supercooled casket. And so what we see here now on the screen is the heart of the project, but around it are hectares and hectares of supporting plant work and cooling equipment. So this is an international collaboration. It involves parties from, in fact, the governments of China, in Europe, and Japan, and India, Republic of Korea, the Russian Federation, and the United States of America. So you put together, imagine the world today, we have China and the USA, and we have Russian Federation and Europe all in a dialogue around this dispute board. And I'm one of the members of the dispute board on this project, and I have been visiting the project every 3 or 4 months for the past, well, 6 or 7 years it is. So my question is, how do you structure a contract like this, which is dependent on maintaining an effective collaboration, not only between the engaged contracting parties, but also at an international level, where there is really no capacity to allow disputes to escalate and disrupt program and budget? And my point and my theme here is that it's essential to have within the contractual structure a proactive dispute resolution provision for a public contract like this, because there's no opportunity to take this forward to a major international dispute. So what do we learn from this kind of project, which is a budget of, in this case, more than 15 billion euros? And what we learn in one sense is that planning for conflict is part of the toolkit for success. And we shouldn't think like when you get married, you don't want to start asking your partner, well, how do we deal with our divorce? So of course, you know, when we start a construction project, we feel uncomfortable sometimes in talking about dispute avoidance and resolution, but it's an essential feature, in my view, has to be built in. And I would say there are 4 key elements, Fernando, which I would say we need to consider and build into our contracts for these kind of public projects. The first one is an early warning procedure. And this we see in some standard forms like NEC 4 and FIDIC 2017. The second one is a stepped dispute resolution procedure, which obliges the senior representatives of the contracting parties to meet and to seek to resolve issues before they escalate. The third one is the foundation of our discussion today, which is the Standing Dispute Board. And this, of course, needs to have
critical features. Firstly, it needs to be in place at the commencement of the project. And even where the project is design and construct, the scope for disputes to develop even starts at the beginning of the design phase, in my experience. And the fourth and final one is an effective international commercial arbitration clause, which is there, we hope, but not needed. So I would say we need to really be building our contracts for those four features. And we need to keep in mind that when we go to public works contracts, then the contractual structure has to be very clear, because particularly in the governmental side, there's no flexibility to explore changes in process or changes in authority. This has to be captured in the written contract from the outset. So I think the features here we see is we need contracts that provide for an effective mechanism which are realistic about recognizing the potential for conflict and allow us to have a structure which can help avoid. And those are my initial words. Thank you, Fernando. See if I can share my screen back again. Thank you, Chris. Let me ask you something about one particular issue. In your experience, how effective is that rule that says that the senior representatives shall meet each other before to escalate a dispute? I think it's a crucial element, Fernando, and I'll tell you what happens, and this is quite frequently the case in my experience on dispute boards, is that before the board is due to arrive at a project, the senior representatives arrive to the project. They're not normally there, but they arrive to conduct this dialogue and then subsequently to meet with the dispute board members. And my experience is that this is a crucial element to facilitate the scope for resolution, because it takes it away from the level of the site operations and takes it up one stage to bodies who have more capacity to review the issues independently and impartially. And what we see is that this kind of structure allows the parties to clean up their disputes, to act like a spring clean before the dispute board arrives. So they really endeavor to be in a position that by the time we arrive at the project, there's no issues to present to us, because they have either agreed a resolution or they have agreed a mechanism which they will then follow with the hope that that will allow them to arrive at their own resolution. And I would say that on a project like this, even after 6 years of practical experience, all our work is on dispute avoidance and not on letting issues escalate to the point where we have to make a binding decision for the parties. Perfect. Okay, thank you, Chris. I have some more questions for you, but I think that we can leave it to the second part. Let's go to Jaime presentation right now. Jaime, por favor, puedes empezar tu participación. Gracias. Hola, buenos días. Quiero empezar agradeciendo la invitación a este panel, en primer lugar a Fernando, un reconocido profesional al cual se le tiene personal aprecio, y además acompañar en un panel tan distinguido donde están Elina y Chris, que también los conozco y con los cuales solamente puedo referir como de lo mejor en la práctica profesional y en lo personal. Dicho esto, también quiero agradecer a Aldec y felicitarlos por este evento. Dicho esto, esta presentación va a ser muy, muy corta.
y es que creo que vamos a tener en las preguntas y luego en los comentarios la oportunidad de enriquecer la esencia. Y si bien creemos que este panel, al tratar el tema en obra pública, es suficientemente rico, hemos querido darle un énfasis al tema de la obra pública en medio de la crisis del coronavirus y en la búsqueda de eficiencia. Entonces, vamos a empezar no definiendo los dispute boards o hablando de la historia, que consideramos que eso ya está muy claro para los participantes. Vamos a empezar de una manera distinta. ¿Por qué usar dispute boards y por qué hacerlo durante una pandemia? Esa sería la pregunta que queremos compartir en primer lugar con ustedes. Y la respuesta es muy sencilla, porque simplemente tiene mucho sentido hacerlo. Y compartamos también el porqué de esta respuesta. En primer lugar, porque dependiendo del tipo, en la medida que justamente sean permanentes y puedan dar opiniones y decisiones, lo que logran en el fondo es evitar las disputas y resuelven las desavenencias de una manera proactiva y contemporánea. Es decir, a diferencia de otros mecanismos, no lo hacen de una manera ex post, que como hemos dicho en más de una oportunidad, muchas veces es post-mortem. Todo lo contrario, se evitan y ese es el principal reto. En segundo lugar, porque al tratarse de equipos de profesionales independientes que conocen la obra, generalmente sus decisiones o sus recomendaciones son aceptadas y estas decisiones no se llevan a arbitraje. Porque existen además casos de éxito que no solamente están en jurisdicciones lejanas, sino que ya nuestro barrio, América Latina, los viene usando. Y quería mencionar, por ejemplo, los casos de Honduras, El Salvador, Perú y en otras jurisdicciones también. Porque además creo que el dispute board sobre otros mecanismos alternativos de resolución de disputa se termina integrando al sistema de toma de decisiones de un proyecto. ¿Qué quiero decir con eso? Las partes, cuando emplean contratos, los diseñan justamente para manejar los riesgos y crean procedimientos. La presencia de los miembros de los dispute boards, en nuestra opinión, se integran. ¿Por qué? Porque al estar presentes en sus visitas, porque al conocer la obra, porque al conocer el manejo que hacen las partes de los contratos, dan incentivos para que las partes se comporten justamente de una manera colaborativa y no estratégica. Y acá no estoy hablando, por favor, del sistema de entrega de la obra o cuán colaborativo es un contrato. Hablo desde un aspecto de colaboración en general, que es lo primero que tenemos que entender. En segundo lugar, porque nosotros consideramos que la labor en estos momentos de un dispute board, si bien puede acabar en la toma de decisiones, esa función tan importante termina siendo subsidiaria y no primaria. Consideramos que en estos momentos, con toda seguridad, los dispute boards primariamente ayudan a evitar los conflictos. Y no solamente a través de las recomendaciones, sino facilitando la comunicación entre las partes y los diversos agentes que intervienen en un proyecto. Y finalmente, porque son aplicables a las obras públicas que los necesitan con urgencia, como en las obras privadas. Entonces, y hemos hablado hasta aquí que muchas veces, para conocer la obra, es necesario ir a las visitas y estamos en medio de una pandemia, consideramos propicio plantear la siguiente pregunta. Y si la efectividad justamente se da por este conocimiento, o en parte por este conocimiento de visitar la obra, ¿qué podemos hacer al respecto en medio de la pandemia donde algunas fronteras continúan cerradas, no hay vuelos, etcétera? Y nuestra respuesta sigue siendo la misma, no ha variado. Tenemos que emplearlas. Y tenemos que emplear los dispute boards correctamente. Y para eso tenemos que efectuar las mismas actuaciones que se hacían, pero ahora de manera virtual. Eso es lo que cambia. No el no emplearlas, sino simplemente hacerlos ahora de manera
virtual. Así se pueden seguir haciendo seguimientos a través de reuniones periódicas, donde repasemos el programa o el cronograma y escuchemos a las partes. Pero también ahora se pueden hacer visitas virtuales con intervención de las partes y los miembros del Dispute Board. Lógicamente, acá tenemos un reto tecnológico. De repente deberemos recurrir a cámaras, a drones, etc. Y es lo que se debe hacer. Esa es la nueva manera de tomar el toro por las astas. Además, recomiendo a los presentes el visitar la guía que al respecto, al uso ha publicado recientemente la Dispute Resolution Board Foundation. Y finalmente, ¿funcionarán las cosas como antes? La verdad es que no, pero será distinto. Habrán ahorros, ya no habrán vuelos, no habrán esos reembolsos, no habrán hoteles, etc. Pero no significa que tengamos una calidad distinta. Será distinto. Habrán ahorros y habrá que invertir, sí, en tecnología, en mejor internet, en más coordinación, pero la función de prevenir los desacuerdos se mantendrá. Es decir, la eficiencia, una vez más, estará fundamentalmente centrada en evitar las controversias. Y como ya lo dije, secundariamente en la función resolutiva, cuando lamentablemente no se ha podido evitar. Conclusiones, muy cortas, por favor. Número 1, sigamos empleando los dispute boards porque tiene sentido hacerlo y está probado. Segundo lugar, hagamos las cosas de manera distinta, pero sigamos haciéndola de manera correcta. Tercero, nuestra cultura de resolución de disputas y conflictos tiene que cambiar. Y no debemos centrarnos en el tercero que nos la resuelve, sino en una gestión permanente en el cual prioricemos la conversación alturada, el compartir información y la solución contemporánea de las diversas diferencias que podemos tener. Parte final, las cosas distintas implicarán que invirtamos en tecnología, en drones y en otros medios. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Es increíble que mi voluntad es hacer muchas preguntas, es estimular una charla, pero el tiempo es limitado. Estábamos hablando antes de la conferencia que cómo nos gusta estar juntos en una cena con una copa de vino para hablar, y los puedo garantizar que cuando hablamos en una cena con un vino, hablamos siempre sobre dispute board, sobre construcción y sobre cosas de la vida también, pero seguro que estos temas que son tan placerosos para nosotros están siempre presentes. Y me encantaría quedarme aquí por horas con vosotros, amigos queridos, pero tendremos algunas limitaciones. Tengo algunas preguntas para hacerte después, Jaime. Invito a todos de la asistencia que si tienen preguntas, que empiecen a enviarlas en el Q&A del aplicativo para que yo pueda organizarlas mientras escuchamos ahora a Elina, que va a hablar un poco de la experiencia chilena de Dispute Boards. Elina, por favor, no en ruso, pero en español. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Quisiera felicitar en primer lugar a ALDEC por la organización de este congreso, agradecer a Fernando Marcondes por haberme hecho parte de este extraordinario panel y agradecer a todos los asistentes que nos están escuchando. Si me extiendo demasiado, Fernando, me interrumpes, por favor, pero mi idea es explorar solamente 3 tesis. Mi punto de partida es el siguiente. Los dispute boards se emplean con éxito en algunos proyectos de América Latina, como lo mencionó Jaime, y especialmente en proyectos financiados por bancos multilaterales. Pero no se trata de una tendencia generalizada, y con excepción de Perú, el reconocimiento legislativo de los dispute boards sigue siendo muy tímido. Y la primera tesis que quiero explorar y que explica por qué necesitaríamos incorporar los dispute boards en los contratos de obra pública es la siguiente.
Los dispute board ayudan a mantener una relación más equilibrada entre el contratista y la administración. La distribución de riesgos en contratos de obra pública tiende a ser poco equilibrada y de manera habitual se asignan a los contratistas riesgos que no pueden manejar o externalizar, lo que ellos, sin embargo, aceptan. Durante la ejecución ocurren diversas contingencias que el contratista debe gestionar y termina financiando esas contingencias. Seguro todos los asistentes conocen muchos ejemplos de su respectiva experiencia. El contratista presenta sus reclamaciones, solicitudes de reconocimiento de plazo, y costo, más que nada, pero la administración invoca el tenor literal del contrato y señala que todos los riesgos han sido transferidos en consideración de una suma alzada, con lo cual el contratista no tiene derecho a una compensación. Por ejemplo, el Ministerio de Obra Pública chileno ha mantenido esta tesis en el proyecto de construcción del puente de Chacao, un proyecto en el cual el contratista a fines del año pasado reclamó aproximadamente 50% del costo y el plazo de ejecución previsible se ha duplicado. Este modelo de contratación de obra pública no contempla ninguna válvula de escape y por lo menos en la práctica chilena el contratista soporta la presión financiera y económica hasta que termine el proyecto y pueda iniciar el juicio ante los tribunales ordinarios, porque no hay arbitraje en construcción de obra pública en Chile. Y con todas las características que conlleva este tipo de procesos en cuanto a la duración y la falta de especialización de los jueces. Desde mi perspectiva, prometer a las empresas un ambiente de certeza jurídica, como lo hacía Chile, y después no ofrecer un sistema eficiente de solución de controversias, es a lo menos inconsistente a nivel de políticas públicas, ya ni hablar de las eventuales consecuencias jurídicas. Y como hemos escuchado de los distintos paneles de este congreso, existe una llamada generalizada del rubro a favor de modelos de contratos más colaborativos. Y mientras esperamos que ocurra esa transición, la sola introducción de los dispute board podría funcionar como una válvula de escape que permita regular la presión que hay sobre el contratista en un contrato público. Mi segunda tesis, países de corte legalista necesitan una ley. Chile es un país que en el discurso popular se autodefine como un país legalista. Anterior a la pandemia, los vendedores ambulantes vendían leyes en las calles. Hasta ahora no hay ley o reglamento que regule el uso de los dispute board. Personalmente he visto varios contratos que contemplaban la creación de los dispute board, pero en la práctica no se activaban. El CAM Santiago ofrece el servicio de dispute board con un reglamento desde el año 2015. Hasta la fecha la cláusula no se ha activado, aunque sabemos que en algunos contratos ha sido incorporada. A modo de anécdota, cuando se lanzó el reglamento, muchos distinguidos profesionales, abogados, estimaban que no iba a tener mucho éxito, dado que cualquier decisión del dispute board era esencialmente revisable, con lo cual, ¿para qué íbamos a gastar, ¿no?, el esfuerzo si la decisión no era final? La buena noticia, como se mencionó en el panel anterior, que estamos ahora a puertas de una reforma del reglamento de contratación para las obras públicas. Esa normativa ha influenciado el marco regulatorio de contratación en general, y siendo el país tan legalista como es Chile, podríamos esperar que eso sería realmente el impulso que hacía falta. La reforma fue impulsada por distintas organizaciones gremiales del rubro de la construcción, quienes fueron escuchados por el MOB, y hoy en día en el proyecto que está haciéndose público,
existe el concepto de paneles técnicos de acompañamiento, que serían semejantes a los Standing Dispute Boards. Estos se nombrarían por sorteo desde un registro aprobado por el MOP, emitirían consejos y recomendaciones, y ninguno de estos serían vinculantes para las partes. Basta que no manifiesten su aceptación y ya no tendrían que acatarlos. No hay ningún vínculo con una posterior revisión de esa recomendación por un tribunal arbitral. No se contempla el arbitraje. ¿Es un avance? Probablemente sí. ¿Es un avance tímido? Probablemente sí. Paso a mi última tesis, tercera tesis. Se requiere realizar un profundo cambio en la cultura profesional. En el año 2018, el MOP generó un proyecto piloto para introducir los Dispute Boards en seleccionados proyectos de obra pública. Se activaron 4 Dispute Boards y se utilizaron distintos esquemas. Estuvieron funcionando el año pasado y también se extendió para este año. Se utilizaron un esquema de un Dispute Board unipersonal, 3 miembros, 2 abogados, 1 ingeniero, o viceversa, 2 ingenieros, 1 abogado. Se intentó modalidad ad hoc, se intentó un Standing Dispute Board. La conclusión generalizada es que lo que mejor funciona es un Dispute Board de acompañamiento compuesto por 2 ingenieros y 1 abogado. Pero también el proyecto piloto ha demostrado algunas dificultades prácticas. Por ejemplo, el inspector fiscal, que es la persona encargada de velar por la ejecución estricta del contrato, está sujeto a responsabilidades disciplinarias muy severas y responde incluso con patrimonio personal en caso de infracciones. Lograr que ese funcionario se abra una colaboración con el Dispute Board, eventualmente con la contraparte, y que acate las decisiones del Dispute Board, parece ser un desafío importante. Segundo desafío que alcanzo a mencionar sería evitar una excesiva juridización de los Dispute Board. En Chile, en el ámbito de concesiones de obras públicas, o PPP, existe un panel técnico como instancia obligatoria previa al recurso a las comisiones arbitrales. Este panel tiene una composición mixta, abogados, ingenieros, economistas. No obstante, el panel informa que el 75% del tiempo de presentaciones ante el panel es ocupado por abogados, panel técnico. Bueno, para concluir, me parece que introducir un procedimiento de solución de controversias eficiente que incluye Dispute Board es una necesidad de política pública si el Estado busca alianzas con el capital privado. Y sería muy lamentable si se aprovechara la coyuntura de la pandemia y el owner-driven market para tomar la dirección contraria. Muchas gracias. Gracias, Elina. Muchas gracias. Me voy a empezar preguntando a ti por los temas que ha añadido. Este panel técnico que mencionaste de las PPPs, ¿podría aclararnos si es considerado de hecho como un dispute board o si en Chile se considera como algo distinto? No, no se trata de un dispute board porque es un solo órgano que está atendiendo las reclamaciones de las empresas concesionarias en la etapa de construcción y concesiones y no le acompaña a ningún proyecto en particular. Sí, gracias. ¿Y crees que un dispute board de mera recomendación será eficiente en Chile? Porque cuando pensamos en las culturas latinoamericanas en general, empezamos con Estados Unidos, donde ha surgido el Dispute Board, donde la práctica general es de recomendaciones que son normalmente seguidas por las partes. Y no hay tanta necesidad de disputa. Cuando la disputa ocurre, todavía sí las partes cumplen la recomendación en la obra porque la idea es tenemos que seguir con la obra. Pero en Latinoamérica tenemos una cultura más litigiosa y me parece que recomendaciones
una vez que las recomendaciones no son vinculantes, van a llevar seguramente las partes siempre a un litigio para evitar el cumplimiento de la recomendación hasta que se tenga una decisión final por arbitraje o por proceso judicial. ¿Cómo es en Chile? ¿Cómo piensas que la cultura en Chile se va a manejar el tema de la decisión vinculante o una recomendación no vinculante? Sí, yo creo que ahí radica el desafío, ¿no? No se estableció ningún grado de obligatoriedad, ni siquiera mientras no se haya resuelto por el tribunal arbitral, ¿no? Simplemente se toma nota y se sigue ejecutando el contrato como se estaba ejecutando. Entonces, desde la perspectiva cultural, va a ser clave el cambio de enfoque del Ministerio de Obra Pública, porque es básicamente el ente que por lo general tiende a usar la letra escrita del contrato, ¿no? Para no abrirse justamente para ninguna flexibilidad. Entonces depende de qué tan comprometido va a estar el MOP a nivel de todos sus funcionarios, no solamente la cúpula política, para implementar esa modificación. Sí, sí. Y mencionaste la situación del inspector fiscal, que está sujeto a responsabilidades disciplinarias y responde con patrimonio personal. ¿No piensas que si el DB, el Dispute Board, fuera vinculante, el inspector tendría más tranquilidad para coger las decisiones del Dispute Board? Puede ser, pero lo puede considerar también un arma de doble filo, ¿no? Colaborando con el Dispute Board podría demostrar algunas deficiencias propias de su gestión, con lo cual podría no tener el incentivo necesario. Pero tienes toda la razón, como siempre, todos conocemos que en América Latina nos gusta llegar hasta la última instancia, ¿no? Tomar acuerdos es peligroso, es riesgoso, hay sospechas de corrupción, entonces mejor que decida alguien más. Y los dispute boards seguramente van a poder actuar como ese ente que justamente saca esa presión y permite llegar a acuerdos tempranos y evitar escalar la controversia. Sí, sí. Lo pregunto porque aquí en Brasil tuvimos una situación hace unos años muy preocupante, digamos. Un director de una empresa que ha seguido la recomendación del Dispute Board fue más tarde procesado por el Ministerio Público y ha ido a la cadena incluso por unos días, porque el Ministerio Público no tenía ninguna noción de lo que era un Dispute Board y entendía que quién son esas personas que están allí para decidir algo en un contrato público, era un contrato público, que pueden simplemente tomar una decisión y el director de la empresa está siguiendo como si fuera algo sospechoso. Entonces, esta persona fue a la cadena por unos días hasta que se aclarase la situación y que se recuperaron la imagen de esta persona incluso. Pero después, unos 2, 3 años más adelante, tuvimos una decisión del Poder Judicial de Brasil, aquí en el estado de São Paulo, que ha sido muy importante para los Dispute Boards, porque ha reconocido la actividad y la legitimidad del Dispute Board y ha negado una tentativa hecha por una compañía pública de suspender el cumplimiento de una decisión de un Dispute Board. Entonces, la decisión fue cumplida porque el judiciario comprendió lo que es un Dispute Board finalmente y lo ha protegido de las tentativas de escapar del cumplimiento de las decisiones. Creo que es un camino en Latinoamérica todavía muy tortuoso y lleno de emociones que tenemos por la frente por los próximos años seguramente. Gracias, Elina. Jaime, te pregunto, aprovechando que eres un experto en Perú de Dispute Board, sabemos que hay algunos cambios en la ley de Perú recientes. Yo tengo noticias de la ley de contrataciones públicas de 2013 que ha instituido el Dispute Board por la primera vez, pero desde entonces me parece que otros cambios hubieron
Y quería entender cómo está la aplicación, si está empezando a utilizar finalmente y si los cambios recientes son importantes para esto. Muchas gracias, Fernando. A ver, sí, años atrás, hace 7 años atrás, se reconoció en la ley que regula el régimen general de contrataciones en el Perú la posibilidad de utilizar dispute boards. Entonces, era lo que la ley establecía entonces no era una obligatoriedad, lo dejaba a disposición de la entidad el utilizarla o no. Incluso esa norma tuvo cierta reglamentación que intentó ayudar en el funcionamiento del dispute board. Pero lo que sucedió, Fernando, en la práctica es que por los motivos que está compartiendo el INA y que tú has compartido también, no se usaban, repito, cuando lo dejaron a disposición de la entidad decidió no usarla, a pesar de que hicieron esfuerzos en entender para qué podía usarse, etcétera, no lo usaron. Y sí, como bien dices, la ley fue cambiada, haciéndolo obligatorio el uso de los dispute boards a partir de cierto umbral. Entonces, hay obras que a partir de cierto umbral deben tener un dispute board, una JRE realmente, de una persona, que es un ingeniero o un arquitecto, y a partir de otro umbral, una JRE de 3 personas. Y eso hizo el cambio, la obligatoriedad para el funcionario de establecer a partir de estos umbrales los dispute boards en el régimen general. Y uno ve las experiencias a partir en el último año, en este último año, además, y el año pasado, el esfuerzo cultural muy grande de toda la sociedad de la construcción en el Perú, en utilizarlos y en utilizarlo bien. Entonces, sí, se dio un salto cuántico a partir de las reformas y de las regulaciones que apoyaron esta reforma en la ley de contrataciones en ese extremo, ¿no? Y sí, fue muy favorable. Ahora estamos en pandemia, pero siguen siendo utilizados y en buena hora. Muy bien. Gracias por actualizarnos. Chris, I have a question for you about political questions. Do you feel that political questions, for example, the commercial war between USA and China, that is something that is happening right now, have some influence in the mindset and in the behavior of people in charge in the site environment? Your mic, please. It's a challenging question, Fernando, about the political influence on the project. I think it does not affect day-to-day operations, but it definitely affects the high-level decision-making, because a project like this, which runs for many years, has to be approved by successive governments within the preparation of the financial planning every year. And so what we see is there is constant political pressure on the top level of management to control the project in a particular way. So I would say we don't expect to see significant change, but we are often seeing threats of governments pulling out of the collaboration. And so the political arena does impact back into the confidence of the delivery of the project. So I think clearly we, within the scientific community, this is a very important project. This is an important project within the whole world of climate change, because this is a project which will deliver energy at really minimal environmental damage as well. So, you know, on the one hand, it's important across many nations. So we see a continuing importance there. I think the other side of politics, of course, is often coming through the finance, through the international lending banks. And
as Alina mentioned also in Chile, the multilateral lending banks have often behind them a degree of political control, and that is often criticized by the countries receiving the finance. So I think it's true to say we don't see much criticism of the bid in Latin America, but the World Bank has its promoters and it has its detractors. Likewise, the lending banks from China, Japan, Africa, all have their potential for political control. That's great. And about cultural issues, Chris, for instance, when you talk about China and Japan, the cultures lead to a mediation process, and the development of a good personal relationship is important to them, to the success of the negotiation. On the other hand, when you talk about United States, they have a very strong litigation profile. How to deal with this kind of situation when you have an American part on one side and a Chinese or a Japanese part on the other side? What leads your? It's a very good question, Fernando. And in a way, at the heart of this often is the makeup of the dispute board itself, because in an ideal project arrangement, the dispute board is likely to be 3 people. And we've already heard of the ideas of different professions, engineers, lawyers, architects, but also, of course, you can bring your dispute board together from different regions. And there's no reason why you cannot bring in dispute board members from different cultures. The normal recommendation is on an international project, it's preferable that the dispute board member is not the same as the nation of the contractor or of the government, so we can maintain independence. And then I think what we find is the dispute board members need immense training and experience around these issues, and also not to proceed on the basis of presumptions about what is normal in dispute resolution, because exactly as you say, Fernando, parties coming from one part of the world will have a very different expectation of due process and how to achieve a reasonable resolution. So I think the DB needs to challenge itself and to use its own internal process in a way of collaborative conflict to work out the best way to handle these kind of multicultural projects. Perfect, Chris. Thank you. Thank you very much. Well, we have lots of questions here. Tenemos muchas preguntas de la asistencia aquí ahora y me voy a empezar a hacerlas para ustedes. Como no están dirigidas a uno u otro, me voy a elegir uno de ustedes para contestar. La primera pregunta es, para habilitar los dispute boards en obras públicas en Latinoamérica, ¿requeriría reformas legales? Al final, los conflictos de ejecución inciden en plazo y costos. Y en donde los fondos son públicos, los funcionarios tienen bajísimo margen de maniobra. ¿Podrían comentar al respecto? Creo que un poquito ya hablamos, pero Jaime, creo que ¿se puedes completar algo? Gracias. Yo creo que los mejores ejemplos de utilización de dispute boards vienen justamente, en primer lugar, con las financiaciones de bancos. Es algo que hemos hablado ya un poco, y creo que hay proyectos del BID, del Banco Mundial, o de la Cuenta del Milenio de los Estados Unidos que impusieron a las partes o que fueron parte de las condiciones de préstamo la utilización de formatos internacionales de construcción, como FIDIC, por ejemplo. Y estos contratos FIDIC trajeron dispute boards. Entonces, los dispute boards fueron usados en estos proyectos por instituciones públicas donde no eran aplicables las leyes generales de contratación de estos países. Y cuando fueron bien entendidos, y algunas instituciones incluso financian los dispute boards porque no lo entienden como un tema legal, sino como un tema de administración del contrato, como es el caso de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, el JICA, entonces fueron utilizados con éxito, y cuando no se entendieron, tampoco se utilizaron tan bien. Pero estas experiencias
lo que confirmaron era que esa posibilidad, bien entendida, era una potente herramienta. Luego, con el auxilio, sí, de la legislación, de manera específica, se empezaron a utilizar en algunos países, como en el caso de Honduras, y también como el caso del Perú, con lo que me permitiste referir en mi anterior intervención, Fernando. Claro. Sí, Elina, ¿algunos complementos? Sí, por favor. Sí, tenemos súper claro que los lenders exigen dispute board porque les garantiza la ejecución del proyecto y la eficiencia en su ejecución. Me pregunto, ¿por qué a la administración pública no le interesa la eficiencia? ¿Porque no protege a los stakeholders? ¿O simplemente porque puede generar la olla a presión? Si me permiten, por favor, y discúlpenme, Fernando, Elina, pero en la línea de lo mencionado por Elina, yo creo que tenemos que seguir el ejemplo de Honduras. Honduras pudo utilizar los dispute boards para solucionar temas pendientes por 7 años o más en obras que no habían podido ejecutarse y fueron solucionados con el uso de los dispute boards, y luego las entidades financieras restablecieron las líneas de crédito. Entonces, no solamente es, creo yo, como bien lo apunta Elina, un tema de los bancos que los quieren, un Estado que los entiende y los utiliza bien, y en ese sentido nuestros amigos hondureños son líderes. Sí, yo creo que el problema pasa también por falta de conocimiento de la administración pública y también por las controlorías. Aquí en Brasil tenemos exactamente los mismos obstáculos, pero me parece que está cambiando. No tenemos un marco legal todavía, pero hay obras financiadas por el Banco Mundial. Yo soy miembro de un dispute board de la expansión del metro de São Paulo, que está financiado por el Banco Mundial, y por eso hay un dispute board allí. Y no tenemos un marco legal todavía. Pero hay un movimiento dentro del gobierno federal. Yo fui invitado ya para estar en Brasilia y tuve la oportunidad de hablar para los representantes de la Contraloría, que tienen muchas dudas porque no conocen nada de esto y tienen un hábito de muchos años, de muchas décadas, de decir a la administración pública cómo debe comportarse. Y entonces las preguntas que escuché fueron terribles, como, pero diga, si el dispute board da una decisión y después un árbitro o un juez la cambia, ¿podemos procesar a los miembros del dispute board para pedir indemnización y punirlos criminalmente y todo? Yo digo, no, por favor, no es así. Tuve la oportunidad de clarificar a ellos la dinámica del dispute board, pero hay mucha falta de conocimiento. Todavía hay ahora un poco de buena voluntad para comprender el mecanismo y hay un entendimiento de que sí es importante utilizar una herramienta como esta. Nos resta ahora desarrollar el conocimiento, creo. Una pregunta que yo pienso que Chris nos puede ayudar. Chris, I have a question for you here from Manuel Latorre. ¿Cómo tengo que cambiar aquí mi llave, perdón. How to stimulate the use of dispute boards in public contracts? Your microphone, please. Thank you. It's very interesting. Everybody is talking about the difficulties of lack of knowledge, and this is true. I think that this is where ALDEC has a very important role in helping support the Latin American collaboration. And I think we need to share experience here because actually, as has already been mentioned, if we look around the continent of Latin America, we already have experience in Honduras, in Chile, in Brazil, Argentina, in Peru, in Ecuador, Costa Rica, Panama, other countries I've not mentioned. There is great experience, but that experience is not widely known. So I think we need groups like ALDEC and groups like DRBF to be able to deliver and provide not just training, but information. And the Dispute Resolution Board Foundation has worked quite closely with the World Bank over the last few years to give to
the World Bank some hard data about the benefits of dispute boards. And we know there have been some specific studies that help us track the benefits to the project and to the public budget of achieving the project within the financial constraints and the time expectations, together with the reduction in subsequent disputes in arbitration or litigation. So I think what we need to be able to do is to provide that knowledge across the continent through our collaboration. I mean, the question's also been raised about legal reform. And of course, Jaime has mentioned this, and we know Lina as well. And likewise, Fernando, you mentioned about the Brazilian reforms. And we do see the need for an understanding of how the dispute resolution process of a DAB connects with the applicable law of the country as well. So I think that needs our local legal and engineering groups to be able to provide more knowledge on that. Okay, thank you, Chris. Elina, te voy a destinar la próxima pregunta. ¿Qué cambios? Es una pregunta cuya contestación demanda como 3 horas. ¿Qué cambios culturales son esenciales para que puedan tener éxito los dispute boards? Estamos aquí hablando de Latinoamérica, entonces, empezar otra vez, ¿no es? Yo creo que es impresionante el llamado lanzado por todo el Congreso de ALDEC, ¿no? No podemos seguir así como estamos, se necesita revisitar los términos de la contratación. Y Dispute Board es parte, es una herramienta que es parte de esa misma tendencia. El desarrollo va así, pendular, y yo creo que en algún momento vamos a lograr el equilibrio. Necesitamos ver Dispute Board como un avance hacia una relación más colaborativa y productiva, más que nada productiva, de la industria de la construcción. Gracias, Elina. Hay una pregunta aquí que yo creo que yo voy a empezar a contestarla y después ustedes me dicen si quieren completarla. Si tiene experiencia en general en Latinoamérica sobre dispute board institucionalizados. Yo me gustaría empezar porque aquí en Brasil es curioso que cuando tenemos algo que solo se pasa en Brasil, lo llamamos de jabuticaba, que es una frutilla que se tiene solamente aquí en Brasil. Y aquí tenemos una jabuticaba que es el dispute board institucionalizado. Yo como representante de la DRBF aquí en Brasil, yo tengo, juntamente con mi querido amigo Augusto Figueiredo, tenemos llevado los talleres de la DRBF para todas las cámaras de arbitraje de Brasil. Y allí entrenamos ingenieros, abogados y educamos a las partes en la utilización de los dispute boards. Y hay un interés muy grande. Todas las cámaras ahora, las principales cámaras de Brasil, tienen un reglamento específico de dispute boards y ofrecen el servicio. Y por parte de la administración pública hay un interés en utilizar las cámaras porque pueden contratar directamente sin la necesidad de licitación, pueden elegir los miembros desde un listado que la Cámara ofrece y pueden adherir a una regla previamente determinada. Entonces, y la facilidad de hacer los pagos a la Cámara que va a pagar a los miembros es algo también que para la transparencia de la administración pública es algo que es importante. Entonces, por esto hay una inclinación, digamos, de la administración pública brasileña de utilizar dispute boards a través de las cámaras de arbitraje que ofrecen el servicio. No sé cómo se pasa en Perú, en Chile, si hay una vocación para eso. En el Perú, la norma optó porque justamente los dispute boards, a contrapelo del uso internacional que generalmente es ad hoc, o sea, en el sentido que no está institucionalizado, puede ser permanente, pero no tiene el auxilio de una cámara o de otra institución. En el Perú se estableció en la ley de contrataciones y en su reglamento
que tenía que ser institucional y tener el auxilio de aquellos centros arbitrales y en general que tenían experiencia en esa figura de resolución de disputas, que puedan ellos transformarse y también auxiliar a los miembros y a los dispute boards en general, llamados JRD en el Perú. Y tienen sus listas de neutrales y auxilian de manera eficaz. Además, le dan una trazabilidad a las actuaciones, lo cual es sumamente importante para la administración pública. Y si me permites 30 segundos más, Fernando, quería, en relación a lo que se ha mencionado, agregar dos cosas. La primera es que la ley tiene que previó el tema de dispute boards, nos dice que tenemos que ir a los dispute boards y luego entregar la obra para irnos a arbitraje. Entonces, eso fue muy bueno, porque ahora nos centramos en entregar la obra, no en llegar al conflicto mayor en el arbitraje. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante en la norma. Y la segunda es que la Contraloría peruana está desarrollándose mucho y está cambiando las situaciones que tú has referido, Fernando. Me consta que están estudiando sobre dispute board, sobre FIDIC, sobre NEC, etcétera. Entonces creo yo que también es parte de un proceso en el cual ellos también están involucrados. Y eso es parte del desarrollo que todos propugnamos. Perfecto, perfecto. Elina, ¿en Chile la idea es utilizar las cámaras o no? El proyecto de modificación al reglamento contempla un listado del MOP con una comisión sancionadora que revise las eventuales fallas de los miembros de los dispute board, los puede eliminar de la lista. Entonces, parece que tenemos jabuticabas también en Chile y en Perú. Vale. Bueno, yo tengo una cuestión más. Chris, I have one more question for you. I'm sorry, but it will be the last question here. We are beyond our time. I received the information that we could abuse a little bit of the time because we are the last panel for today. But we are 10 minutes ahead our time. So as a last question, Chris, how to integrate the new technologies, new methodologies as the BIM or in the dispute boards? As an interesting challenge, because you have to keep in mind, of course, that often the dispute board members, like me, have not grown up through their career with the latest technology. Yes. So we're not always the most skillful at using BIM modeling, but we are using it, of course. So the answer is that we already widely use standard FTP sites for uploading large data populations. And there's a lot that we can do to use technology. In addition, though, for example, if we take a major project that I'm working on a dispute board, at the early stage, we had an introduction by the project engineer with the parties present, such that we could fully understand the three-dimensional modeling tools which were in use, because the reality is that some of the challenges being faced by the design team are to do with the way that the model is functioning and working. So we need to understand it, which we do. So I think the reality is that all of us have to stay up to date with what's happening in the industry and see the best way to use the technology for what we do. And clearly, if we can use that, like as Jaime was saying, if we can use now, for example, the remote meetings and things to facilitate a continuing dialogue while we are unable all to get together on site, we do that. And for example, I've already been using on-site cameraman with a YouTube connection to deliver a live video of a walk around the project site while the dispute board is sat in their offices in other parts of the world. So we can use the latest technology and connectivity to help maintain our
function. So I think we embrace all the things that we can. BIM is one of the important ones, of course, but there are many other tools that we're using. Yeah, I totally agree. I think that a tool like BIM, for example, is something amazing. It's reversible. It's something that is a reality that we have to live with in the construction environment right now. And it will facilitate the comprehension about every issues that we have in our work site. So it's something that we have to learn. We have our homework to do as dispute board members, because it's something that we have to deal for the rest of our lives, for sure. You know? Well, we have many other questions here, but we don't have time anymore. I'm sorry about that. I'd like to thank you, Chris, for your time and for being with us here. Once again, always helping Latin Americans to evolve in construction and dispute boards and other issues. Thank you very much. Muchísimo gusto, Fernando. Gracias por su generosidad y por su tiempo. Elina, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más, y Jaime también. Un gusto enorme estar con ustedes. Estoy aquí echándoos de menos, esperando por la oportunidad de estar con todos nosotros para una copa de vino en el futuro muy próximo, yo espero. Elina. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a los panelistas. La actividad del chat muestra que Altec tiene que seguir con el tema. Seguro. Muchas gracias a los cuatro por su excelente presentación hoy. Creo que como región tenemos un importante desafío en materia de comenzar a utilizar los dispute boards en obras públicas. Y por supuesto también dejar a todos los participantes invitados a los paneles que se desarrollarán mañana. El primero es mejores prácticas en arbitrajes de construcción, las que debe seguir el árbitro, las que deben seguir los abogados de parte y las que deben seguir los peritos. Y el segundo panel es titulado Oportunidades del uso de tecnologías durante la gestión contractual y solución de controversias, sobre todo a propósito de lo último que se conversaba respecto del uso del BIM, por ejemplo. Y finalmente comentarles que hoy en la tarde, al final del día, ya estarán disponibles en YouTube ambos paneles del día de hoy. Así como también están disponibles ya los paneles desarrollados en los días anteriores para aquellos que no pudieron verlos en vivo. Muchas gracias nuevamente por su participación y gracias también a todos los participantes que se conectaron hoy a estos paneles.